la sumamos hoy porque hoy sí ya está de licencia laboral y puede venir a visitarnos a los estudios de la radio. Violeta, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, primero, aunque parezca una obviedad, contanos quiénes son los candidatos de Política Obrera, cómo está conformada la lista. Bueno, en mi caso yo soy candidata al Senado de la Nación, soy trabajadora de prensa y como vos recién comentabas, yo trabajo de lunes a viernes por la mañana. Mi horario de salida es 1:30, con lo cual en este último periodo de campaña electoral solamente he podido realizar actividades durante la tarde. Esta semana, que es la última semana antes de las elecciones, tengo licencia en mi lugar de trabajo, con lo cual, bueno, por eso estoy aquí y vamos a poder realizar distintas actividades también por la mañana. En segundo término, en la categoría del Senado, está Nahuel Riquelme, que es docente. Él es docente del departamento San Martín, en Tartagal particularmente, docente secundario y terciario. Y en la categoría diputados, Julio Quintana, que es trabajador de la construcción. En este momento, como gran parte de los trabajadores de la construcción, está desocupado. Es tremendo. Tiene oficios, sí. Es plomero, es electricista también, pero bueno, hoy los titulares en algunos medios de comunicación también dan cuenta, ¿no?, de este derrumbe de la construcción y de lo que está afectando indudablemente a los trabajadores. Él es candidato a diputado nacional. Georgía Romero es docente del departamento de Orán, candidata a diputada en segundo término, y Cristian Pereira, que también es docente de la capital, candidato a diputado en tercer término. En algún momento, en las elecciones de medio término, la provincia de Salta hasta eligió la propuesta obrera. Hoy, ¿en qué circunstancia, en qué momento está la opción de votar a la izquierda en Salta, teniendo en cuenta que habían llegado a ocupar el Senado, concejalías, Diputación Nacional? Hoy, ¿cómo está la izquierda en Salta? En ese entonces, con el Partido Obrero, allá por el 2013, mira, de alguna manera como una expresión, como un reflejo de una parte de la población salteña, entendiendo que había que salir de, en ese momento, el romerismo, el urtubeicismo, y votaron al Partido Obrero como parte de una tradición y un reconocimiento de que se había constituido como una corriente política que verdaderamente confrontaba en términos estratégicos, antagónicos, con quienes gobernaban la provincia de Salta, bueno, los responsables de la situación siempre penosa que vivimos los trabajadores. La situación de la izquierda también ha sufrido crisis, y en ese último periodo, indudablemente, el resultado de esas elecciones han jugado un papel también fundamental en el desarrollo de la crisis posterior que tuvo la izquierda, que la tiene hoy a nivel nacional. La izquierda y entonces el Partido Obrero han ido teniendo una asimilación y una adaptación cada vez más profunda al Estado, a las instituciones del Estado, a los aparatos del Estado, al punto tal que hoy el Partido Obrero como tal no interviene en las elecciones y está disuelto detrás de una corriente que se llama Frente de Izquierda, que incluso a nivel nacional, con sus diputados en el Congreso, ha conformado un interbloque a propósito de la causa Libra en el Congreso Nacional con diputados del kirchnerismo. Nosotros hemos denunciado esa situación, hemos denunciado que esa, digamos, adaptación se iba haciendo cada vez más clara y que no le sirve a los trabajadores, por el contrario. Por eso fuimos expulsados de nuestro partido. Hoy Política Obrera, entonces, trata de ser, de alguna manera, rescatar esa tradición política. Ser coherente con el tiempo. Que la gente supo valorar en su momento en el Partido Obrero, que hoy ya no es lo que fue, pero que indudablemente esas premisas históricas, esas necesidades, esas tareas para los trabajadores están intactas. ¿Y es fácil que se distinga eso en la sociedad o les cuesta laburo? Mira, es muy claro desde el punto de vista de la cuestión programática, de las ideas y demás, la gente nos identifica y nos reconoce, aunque indudablemente la pelea por construir nuevas referencias políticas es una pelea que va a llevar tiempo. Pero fundamentalmente porque a los trabajadores nos cuesta, quiero decir, forjar líderes, forjar referentes políticos, indudablemente al calor de un proceso de lucha, al calor de una batalla por la defensa de los salarios, por la defensa de los puestos de trabajo, por la defensa de las jubilaciones. Hoy la clase obrera argentina, los trabajadores en Salta, están en la pelea por forjar nuevos líderes. Lo digo
Por ejemplo, en el caso de Salta nosotros tenemos una experiencia que creo que es muy aleccionadora, que es la docencia y sus autoconvocatorias. Los docentes han probado con distintas expresiones, la autoconvocatoria ha sido indudablemente una herramienta que les ha servido, pero al interior de la autoconvocatoria también los docentes tienen que constituir nuevas direcciones, porque las del pasado han entregado la lucha de la docencia. Y en esa pelea está Política Obrera también, por indudablemente reconstruir y referenciar a los trabajadores en una posición propia, porque lo que tenemos hoy es una crisis del conjunto del régimen político. Leía hoy artículos y algunos titulares que dan cuenta que en los Estados Unidos no solo se dirime la situación política de la Argentina, se toman las decisiones de qué va a ocurrir políticamente en la Argentina, sino también, indudablemente, en términos económicos. Y tenemos al presidente de los Estados Unidos diciendo que Argentina no tiene nada, no tiene dinero, no tiene recursos y está peleando su supervivencia. Sí. Es decir, esto ya es tan gráfico. Nosotros podíamos hablar hace 20, 30 años atrás de cómo los organismos internacionales pretenden meter la mano en la situación política de nuestro país. Hoy lo están haciendo de hecho. Y tenemos un gobierno nacional que arrastra o pretende arrastrar a la Argentina a convertirse en un protectorado, como si fuese la Edad Media y dependiéramos de un señor feudal. Y tenemos gobiernos provinciales y tenemos gobiernos y legisladores y diputados y senadores que no han colocado al Senado o al Congreso Nacional a enfrentar esta situación. Están garantizando una entrega del país. Bueno, con más responsabilidad que nunca, entonces, desde Política Obrera entendemos, tenemos que pelear por desenvolver una rebelión de los trabajadores en la Argentina y en Salta en contra de la entrega total de los recursos, de la economía y del desarrollo político de nuestro país a los Estados Unidos. Argentina está lentamente yendo a esta polarización de las ideas, donde es votás oficialismo, votás oposición, pero la oposición suele estar representada mayoritariamente por un espacio. ¿Por qué es importante en estas elecciones de medio término igual seguir buscando el voto diferenciado en expresiones como las de ustedes de Política Obrera? Mira, yo creo que la polarización se va a dar entre los que van a ir a votar y los que no, o los que no quieren ir a votar, porque lo que no contempla nadie en las encuestas y demás es el altísimo porcentaje de gente que no quiere ir a votar. Pero tomando lo que vos planteás, efectivamente hoy nuevamente se presenta esta dicotomía, o Milei o el kirchnerismo o el peronismo de nuevo. Mira, a mí me parece interesante señalar lo siguiente: hay una falsedad en señalar que la única posibilidad de frenar al gobierno es votando al kirchnerismo, o a Fuerza Patria, en este caso me refiero a Juan Manuel Urtubey. En primer lugar, porque en los primeros 2 años de este gobierno, el kirchnerismo y el peronismo, y quienes hoy componen las listas de Fuerza Patria en Salta, no han hecho absolutamente nada para frenar el avance de este gobierno. Un caso muy concreto son los candidatos dirigentes sindicales que contemplan o están contenidos en las listas de Juan Manuel Urtubey. La CGT llama a votar a Fuerza Patria, pero en 2 años la CGT ha dejado pasar toda la política de ajuste contra los trabajadores, la destrucción de las jubilaciones. ¿Y por qué ahora harían otra cosa? Primer pregunta, es decir, ¿por qué si en 2 años dejaron pasar esto, ahora revierten la situación? En segundo lugar, es falso que solo el voto opositor vaya a Fuerza Patria. Recién fuera del aire conversábamos, y esta es nuestra consideración, lo podemos charlar después de las elecciones. Milei va a sufrir una derrota el 26 de octubre, independientemente de que después ingresen senadores o diputados. El problema real es que esa elección plebiscitaria que el gobierno quería no se va a producir, y donde se van a concentrar la mayor cantidad de votos o de voluntades de la población que va a ir a votar va a ser en corrientes de oposición. Entonces lo que tenemos que discutir, ¿con qué calidad política le pegamos a Milei? ¿Vamos a votar en contra de Milei? ¿Con qué calidad, con qué programa, con qué planteo de salida le pegamos a Milei, con los que ya gobernaron y hasta acá no hicieron nada para enfrentar a Milei, o con una posición que contemple, que albergue y que pretenda contribuir a que se desarrolle una agenda política que represente los intereses de los trabajadores? Eso es lo que plantea Política Obrera. Te pregunto también por la imagen, a veces, obviamente entendiendo que Política Obrera está por fuera del espacio, pero Argentina es muy hábil para unificar. Cuando hablamos Frente de Izquierda o dirigentes nacionales Frente de Izquierda, entran todos en la misma bolsa, y ya cuando hablamos, imagínate, hablamos de comunismo y de repente todos son comunistas en la Argentina, que a nivel nacional o en el Congreso,
haya expresiones o se asocie, por ejemplo, a que las participaciones de los dirigentes de izquierda, cuando tienen la palabra, sacan una bandera pro-Palestina y no hablan de la Argentina. ¿Crees que eso ustedes también los ha ido afectando en poder posicionarse como una opción? ¿O realmente están logrando llegar ese mensaje de la representatividad hacia el pueblo trabajador? No, mira, indudablemente hoy vos das un caso que creo que va muy al hueso, que es la cuestión internacional. Hoy hay una guerra en el mundo, se desenvuelve en Medio Oriente, se desenvuelve en Europa, se está desenvolviendo en África y en América Latina también. Nosotros tenemos hoy los bombardeos sistemáticos de los Estados Unidos en las costas de Venezuela y además la indicación del gobierno norteamericano de autorizar a organismos yanquis a operar y conspirar en el territorio venezolano contra el gobierno. Y además el cruce con Petro en estas últimas horas, que también lo podemos sumar. Ellos pretenden avanzar sobre América Latina indudablemente. ¿Y qué rol ocupa Argentina en todo esto? El gobierno de Milei ya ha realineado a la Argentina, es decir, a todos nosotros, en ese campo de la guerra. Con lo cual, la reivindicación y la defensa y la denuncia de la masacre que se está procesando en la Franja de Gaza por parte del sionismo, por parte del imperialismo norteamericano, es indudablemente también la expresión de una pelea que hoy en día a nivel mundial se está desenvolviendo, porque ha habido manifestaciones importantísimas en la Argentina también, que hace a la vida misma y a la defensa de la vida misma de los trabajadores en nuestro país. ¿Y cómo extrapolo todo esto? En primer lugar, porque Milei es un gobierno que justifica la masacre, que justifica el genocidio, y entonces así podemos entender por qué es un gobierno que reprime sistemáticamente todos los miércoles a los jubilados o a las personas con discapacidad cuando están luchando por sus pensiones, por el acceso a la salud. Un gobierno que avala la guerra como el mecanismo para quebrar y destruir a su población, fundamentalmente cuando su población lo que hace es luchar por una reivindicación elemental. Entonces, indudablemente, esa posición es importante, hace a un interés general. Y para la población, cuando nos dicen, che, tenemos que ver lo que nos pasa en la Argentina y no lo que está pasando en el mundo entero, tenemos que desconfiar un poco de esos intentos de anular el debate político, inclusive a nivel internacional, porque si lo llevamos y hilamos fino, Salta y Sáenz hoy en día juegan un papel clave en los esfuerzos del imperialismo norteamericano por tratar de sostener al gobierno de Milei después de las elecciones. Mira, te pido una reflexión sobre esta parte. Después de que Orozco dijera a la diputada nacional que Milei no venía por cuestiones de seguridad a Salta, hablamos hace rato con el secretario de Seguridad diciendo que no tuvo ningún llamado, no hubo nada formal para que Milei viniera a Salta. Milei no vendrá a Salta por decisión de la Mesa Nacional, La Libertad Avanza Salta. Fue un error afirmar que el presidente no venía por cuestiones de seguridad, fue por tema de agenda y decisión de la Mesa de Estrategia Nacional en base a donde consideraban que se debía reforzar otras provincias de cara al domingo. No hay duda alguna, y aquí te meto en la cuestión estrictamente política, no hay duda alguna sobre la buena voluntad del gobierno de la provincia de Salta para con el presidente Milei, como lo han demostrado sus legisladores en numerosas votaciones en el Congreso Nacional. Yo no sé si es una declaración, digamos, ¿de amigo o enemigo? Claro. Y por las dudas no es fake. Claro. Es real la declaración. Real, que bueno, es lo más llamativo. No, que no venga Milei a Salta de alguna manera confirma lo que nosotros denunciamos o expusimos hace por lo menos 2 semanas atrás, cuando Juan Carlos Romero, senador actual, se pronunció en favor del voto a Flavia Rollón y a los candidatos de Gustavo Sáenz. Hay un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Salta. Hemos visto muchísimas manifestaciones, ellos mismos lo declaran en su comunicado, cuando hace una semana, 10 días atrás, Sáenz se disfrazó de gaucho para reclamar recursos y obras en la Casa Rosada, y 2 días después retiró a sus diputados del Congreso justo cuando se discutía nada más y nada menos que modificaciones y limitaciones a la ley de los decretos de necesidad y urgencia. Para que entendamos un poco. Y a las horas supuestamente llegó la confirmación de que iban a avanzar las obras para la ruta 934. Hoy el principal enemigo del federalismo es el gobierno centralista.
Es decir, es gobernar a través de decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué quiere decir? Un presidente de la Casa Rosada le pone el gancho a un decreto y gobierna y le elimina recursos y condiciones a todas las provincias. Bueno, Sáenz ha generado las posibilidades para que Milei siga gobernando a través de decretos de necesidad y urgencia, como lo venía haciendo hasta acá, apropiándose de recursos provinciales, con lo cual Sáenz se declara enemigo del federalismo. Esto es así. Cuando Romero se declara en favor de los candidatos de Sáenz y de primero los salteños, no estamos hablando de un corrimiento de Romero de sus posiciones históricas con la Libertad Avanza. Estamos hablando de que la Libertad Avanza cierra un acuerdo con Sáenz incluso a costa de sus propios candidatos en Salta. Con lo cual, para los salteños que están del otro lado, sopesando y viendo la posibilidad, para pronunciarme en contra de Sáenz, voy a votar a la Libertad Avanza o viceversa. Bueno, tomemos nota de que esto no va a ser así, de que si ingresan en el Senado o en la Cámara de Diputados candidatos de Sáenz, van a ser colaboradores de la agenda de Milei. Y lo más interesante es que van a ser colaboradores de una agenda de un gobierno que se cae a pedazos, que no reúne condiciones para seguir gobernando, que ha sido desautorizado por la población y que va a volver a ser desautorizado por los argentinos el próximo 26 de octubre, y por eso recurre al sostenimiento del imperialismo norteamericano, que hoy en día, más que un sostenimiento y más que un apoyo, le está dando un salvavidas de plomo, porque es la magnitud del acuerdo del rescate. Cuando vos necesitas que te rescaten con un salvavidas es porque ya el barco se hundió y te vas a ahogar. Bueno, esta es la situación que tenemos, y lo que discuten hoy es cómo sigue Milei, cómo sostienen una agenda con un gobierno desautorizado y desahuciado. En ese debate está colocado Sáenz y está discutiendo cómo garantiza esa continuidad a costas de los salteños. Ahora, imaginemos un escenario en donde el Congreso esté lleno de oposición real después del 26 de octubre. ¿Cómo se hace igual para laburar sabiendo que tenés un presidente que trabaja por decreto más allá de la voluntad de los propios legisladores? Bueno, es interesantísimo porque, en primer lugar, el Congreso Nacional, o nosotros lo que plantearíamos allí, es una ruptura del acuerdo de Scott Bessent con Milei. Primer problema. Hasta acá el Congreso no se ha pronunciado, no ha dicho ni mu. Eso señalaríamos nosotros. En segundo lugar, plantearíamos un cuestionamiento integral al pago sistemático de la deuda pública que se ha estado haciendo con los recursos que no se le paga a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los programas oncológicos, etcétera. Es decir, vos colocás una agenda que hace al interés de los trabajadores, de los que vivimos de nuestro trabajo, por encima de la agenda que hoy ha primado, que ha sido la de los grupos financieros, la de los especuladores, que van a ser rescatados ahora con este nuevo rescate del imperialismo. Y cómo se hace indudablemente con una acción decidida de los trabajadores. A diferencia de lo que incluso otros sectores de izquierda plantean, que todo se resuelve y se dirime en el terreno del Parlamento, nosotros somos los que consideramos que a la clase obrera no se la puede sustituir. La lucha de los trabajadores no se puede reemplazar con nada, y eso es lo que se va a desarrollar. Vamos a hacer nuestro esfuerzo va a estar colocado en contribuir a que se desarrollen esas peleas y que esas peleas tengan finalmente un alcance político. Es decir, ¿por qué los trabajadores, los técnicos, los especialistas que hoy, por ejemplo, garantizan que toda esta conversación que nosotros estamos teniendo hoy acá en esta sala pueda salir al aire y se puede escuchar en todo el mundo? Los responsables técnicos que operan y que instalan motores y que hacen funcionar motores a 4.000 metros de altura, ¿cómo no van a poder gobernar? Esto es lo que estamos discutiendo. Si los grandes técnicos de la burguesía nos han llevado a un fracaso. Te pregunto, Violeta, también, porque dijiste, la gran discusión que quiere llevar es la de los trabajadores. El gobierno ya ha avisado que en 2026 lo que se va a discutir es la reforma laboral. ¿Cuál es la propuesta, cuál es la postura que tienen ustedes frente al actual sistema laboral que tiene Argentina? ¿Y qué sería lo que piensan ustedes para llevar a proponer en esa discusión? Bueno, mira, el gobierno de nuevo quiere llevar adelante una reforma laboral, es decir, liquidar todavía más derechos laborales, pero tiene todavía menos condiciones políticas para hacerlo. Entonces, indudablemente esto nos llama la atención. Para nosotros, si hay que modificar algo, hay que modificarlo, y así lo decimos, positivamente para los trabajadores. Se tienen que garantizar el reconocimiento y el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo para todas las ramas. Se tiene que garantizar un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, que es no menor a 2 millones de pesos, como base.
¿Qué quiere decir? Un trabajador con antigüedad, etcétera, tiene que cobrar más, indudablemente. Se tiene que garantizar, por ejemplo, el pase a planta permanente y la estabilidad laboral para los más de 8 millones de trabajadores en la Argentina que están en negro. Se tiene que garantizar el incremento del costo laboral. Y ustedes miran qué es eso. Bueno, hoy el coloquio de IDEA, en donde se reúnen los empresarios, estuvo en Mar del Plata, reunido el fin de semana, y lo que discuten es, bueno, ¿cómo hacemos para abaratar los costos de producción? Te dicen, y siempre todo el problema es cómo hacemos para pagarle cada vez menos a los trabajadores. Nosotros decimos, hay que hacer todo lo contrario. Los trabajadores tienen que cobrar cada vez más. ¿Y eso qué quiere decir? Desenvolver una confiscación, como hasta acá se ha producido históricamente, pero siempre es contra los trabajadores. Bueno, la confiscación se tiene que desenvolver sobre las empresas, sobre los grupos financieros, que indudablemente en estos años han tenido ganancias extraordinarias. Ahora me dicen, che, no, nosotros estamos perdiendo y tenemos que retirar capitales de la Argentina. Que se abran los libros contables de las empresas, veamos cuánto es lo que han perdido, porque un sector muy importante de la gran industria de nuestro país ha dejado de producir, efectivamente, porque hay una parálisis de la industria, y se han dedicado a hacer negocios con los títulos de la deuda, han comprado bonos y han tenido ganancias del 200%. Entonces, así como a los trabajadores nos exponen nuestros recibos de sueldo cada vez que hay un conflicto laboral y le ocurre a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y a los docentes, que se abran los libros contables de las empresas, que los trabajadores sepamos cuánto ganan, cuánto invierten y cuánto se llevan del país. Esto es un enfoque socialista del problema del trabajo, por ejemplo. Violeta, gracias por la visita, un placer como siempre la charla. Muchísimas gracias la invitación. Violeta Giles, candidata al Senado Nacional por Política Obrera en las elecciones del próximo día domingo, 9:33 en El País. Gracias por elegirnos como tu fuente de noticias. 5º año del lado de la información.